Bienvenidos a Nocturnia, relatos de la noche, el umbral donde lo invisible toma forma y lo cotidiano se transforma en presagio. Hoy te contamos dos historias de terror y misterio. Si disfrutas de estos relatos, donde el horror se esconde entre lo real y lo imposible, suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia con quien aún cree que los secretos se quedan en el pasado, porque en Nocturnia, cada noche, es una invitación a mirar hacia la oscuridad. Nuestra primera historia es de la habitación 209. Raymond llegó al Desert Hollow una noche de enero, con el aliento pesado por el tequila barato y los pulmones gastados por años de Marlboro rojos. El motel estaba a un costado de la vieja Ruta 60, en algún lugar del desierto de Nuevo México, entre gasolineras cerradas y estaciones de radio que hablaban en lenguas muertas. Nadie preguntó su nombre cuando firmó el registro. Solo dejó un billete arrugado y tomó la llave oxidada de la habitación 211. Las paredes del cuarto olían a humedad estancada. Los muebles eran más viejos que sus recuerdos más nítidos. Y eso, de algún modo, le ofrecía consuelo. Durante semanas no hizo más que beber, dormir y observar la carretera desde la ventana. Los autos pasaban como pensamientos olvidados, veloces, inalcanzables. A veces bajaba a la recepción y se quedaba en silencio viendo el televisor, junto a una anciana que olía a polvo y desinfectante. Nadie hablaba. Era parte del trato no escrito del lugar. Una madrugada, al volver a su habitación, notó una hoja de papel bajo la puerta. No tenía firma. Solo dos palabras: hola, Raymond. El sobresalto se mezcló con el escepticismo. Pensó en una broma de la recepcionista o en un juego cruel de su memoria. Rompió la nota y la tiró, pero cada noche aparecía una nueva. Al principio eran frases inocuas, recuerdos vagos de una infancia que ya no le pertenecía. Luego comenzaron a mencionar cosas más íntimas. Episodios oscuros. El nombre de su exesposa. La fecha exacta del caso que arruinó su carrera en la policía. Las notas sabían demasiado. Intentó preguntar por el cuarto vecino, el 209, de donde parecían deslizarse las hojas. Pero en la recepción le aseguraron que ese cuarto no existía. Que las habitaciones saltaban del 207 al 211, Raymond verificó por sí mismo. Efectivamente, el número 209 no figuraba. Pero entre el 207 y el 211 había una puerta. Sin número. Sin cerradura. Sellada. Como si hubiese sido clausurada hace años. Esa noche, dejó una hoja suya por debajo de esa puerta. ¿Quién eres? No obtuvo respuesta, hasta que, a la noche siguiente, la nota que apareció decía: el que recuerda lo que tú olvidaste. Las semanas siguientes fueron un descenso lento hacia la obsesión. Raymond intentó ignorar las notas. Las quemaba. Las rompía. Las lanzaba al retrete. Pero cada mañana, una nueva aparecía. Siempre del mismo papel, con la misma caligrafía idéntica a la suya. Aunque él no recordaba haber escrito nada, revisó todos los registros del motel. No había ningún huésped en el 209. Las llaves terminaban en la 211. Preguntó por antiguos empleados. Nadie recordaba un cuarto entre el 207 y el 211. Aún así, la puerta seguía allí. Una noche, se atrevió a colocar su oído contra la madera. Del otro lado escuchó lo que parecía un susurro. No una voz. Era como el sonido de lápiz sobre papel, lento y constante. Alguien escribía, y cada noche, una nueva nota. ¿Recuerdas lo que hiciste en la colina de piedra? Ella lloró durante horas, y tú no hiciste nada. Raymond, antes eras diferente. ¿Dónde quedó tu brújula? Lo peor no era la acusación, sino el eco interior que despertaban. Como si cada frase removiera una capa de polvo sobre recuerdos que había elegido olvidar. O que alguien, él mismo, quizás, había enterrado con fuerza. Un día despertó con una nota pegada en el espejo. ¿Qué hay detrás del espejo, Ray? Al moverlo, encontró una cavidad oculta. Dentro, una foto, él, mucho más joven, con uniforme policial, posando junto a otros 3 oficiales. Uno de ellos tenía tachado el rostro con tinta negra. Al reverso, una fecha, 16 de septiembre, 1997. Y una frase: ese día empezó el silencio. No recordaba haber estado allí. Pero su rostro no mentía. Era él. Un él más limpio, más ilusionado. Más peligroso. Quizá esa noche no durmió, solo se sentó en la cama,
frente a la puerta del 209, esperando, a las 3:17 de la madrugada, una nueva nota. ¿Estás listo para volver a entrar? Cada noche, Raymond guardaba las notas en una caja de zapatos. Ya no tomaba tanto. Solo lo suficiente para soportar el momento en que el papel crujía y llegaba otro pedazo de sí mismo. Una noche, la nota fue distinta: no abras el cajón del baño. Hasta entonces, jamás lo había abierto. Era uno de esos hábitos inconscientes. Pero ahora, la curiosidad fue más fuerte. Abrió el cajón, y allí encontró una vieja cinta de casete, sin etiqueta. En la recepción, el televisor de tubo tenía una grabadora. La reprodujo con manos temblorosas. Era su voz, pero con un tono más firme. Más sobrio. Le habló durante 10 minutos sobre un caso. Un encubrimiento. Un niño desaparecido. Una serie de errores que se volvieron silencios pactados. Y el precio que todos pagaron por ello. La cinta terminó con un mensaje final: el 209 fue tu idea. Dijiste que si lo ocultábamos, nadie volvería a preguntar. Pero ahora, alguien ha abierto la puerta desde dentro. Raymond escuchó la cinta 3 veces. Anotó cada palabra. Las comparó con las notas que había recibido. Coincidían. No solo en el contenido, sino en la intención. Como si alguien, él mismo, una versión suya olvidada, hubiese querido advertirse del regreso de aquello que enterraron juntos. Pasó días encerrado, sin abrir la puerta. El 209 seguía allí. A veces lo escuchaba susurrar. No voces, sino recuerdos. El tintinear de unas llaves. Un motor encendiéndose en mitad de la noche. El eco de un disparo mal calculado. Una semana después, encontró la caja de zapatos vacía. Solo una nota: ya no hay más que recordar. Solo falta mirar. Raymond no durmió esa noche. Ni la siguiente. Los objetos del cuarto comenzaron a cambiar de lugar. Las paredes susurraban su nombre en medio de la madrugada. Y en el baño, sobre el espejo, aparecieron palabras escritas con vapor que no había sido generado por el calor. Lo hiciste para protegerlos. Él no recordaba a quién. Un álbum de fotos apareció en el armario. Una familia. Una esposa. Una hija pequeña. Pero sus rostros estaban rayados con líneas de tinta negra. Intentó arrancar las hojas, pero no pudo. Cada página era una carga emocional que lo anclaba más profundo. Una última nota cayó por debajo de la puerta: vuelve al inicio. Raymond volvió al pasillo. Frente a la puerta 209, esta vez no dudó. Tocó con los nudillos. Nada. Golpeó más fuerte. Silencio. Empujó la manija. Esta vez, cedió. El cuarto estaba vacío. O al menos, parecía. Oscuro, polvoriento. Las paredes cubiertas con papeles clavados. Cientos de notas. Todas escritas con su caligrafía. Algunas eran recuerdos. Otras, advertencias. Muchas órdenes. En el centro de la habitación, un espejo. No reflejaba nada. Solo oscuridad. Se acercó. La superficie tembló. Y entonces lo vio, él mismo, más joven, con la placa en el pecho, sosteniendo una linterna sobre algo enterrado. El reflejo no lo imitaba, mostraba otra versión de su vida. Cada nota, cada recuerdo, no había sido para castigarlo. Era una advertencia. Algo había estado encerrado ahí, usando su culpa como llave, y ahora, con cada recuerdo recuperado, había quedado libre. Raymond sintió que algo cruzaba el umbral. Una presencia. No visible. No corpórea. Pero real. Como si su arrepentimiento hubiera cobrado forma, intentó retroceder. Pero el pasillo ya no estaba. En su lugar, un campo abierto se extendía hacia un cielo sin luna. El motel no era más que una sombra en el horizonte. Los sonidos se descomponían, grillos que gritaban nombres, viento que arrastraba frases enteras dichas por su madre, su hija, su conciencia. Frente a él, el cuarto 209 seguía allí. Una estructura aislada, sin paredes, solo la puerta, sola, suspendida en la nada. Raymond entró y dejó el motel esa misma noche, o eso creyó. Cuando miró por el espejo retrovisor, el Desert Hollow seguía allí.
Más cerca de lo que debería. Más grande. Como si nunca se hubiera movido, en su bolsillo, una última nota que no recordaba haber recogido. No puedes irte si ya estás dentro. Mira al asiento del copiloto. Vacío, o eso creyó. La radio suena. Una voz. La suya. Ray, si estás oyendo esto, entonces ya es tarde. La carretera no tiene fin. El cielo es el mismo desde hace horas. El motor no se detiene, y la puerta del 209, ahora está dentro. La guantera contiene una nueva caja de notas. Cada una con un pensamiento que aún no ha tenido. Cada una predice lo que dirá mañana. Lo que pensará esta noche. No puede descartarlas. Son exactas. Impecables. Una nueva aparece bajo el limpiaparabrisas. No mires al espejo. Pero ya lo hizo, y el rostro que lo observa desde ahí no es el suyo. Abre la puerta del auto, esperando escapar. No hay suelo. Solo oscuridad líquida, como brea hirviente, que se extiende hasta donde alcanza la vista. La carretera era una ilusión. El coche flota, suspendido en el borde de lo imposible. Raymond camina. No hacia algún lugar, sino alejándose del auto, de la nota, de la mirada que ya no es suya. A lo lejos, entre la niebla, reaparece el Desert Hollow. Pero esta vez, todos los cuartos tienen el número 209. Raymond entra en uno al azar. La misma cama. La misma ventana. El mismo espejo opaco. Una caja lo espera sobre la mesa. Está vacía. Pronto no lo estará. Una pluma descansa junto a un bloc de papel. Raymond se sienta. La historia no ha terminado, porque ahora, es él quien escribe las notas. Nuestra segunda historia se titula La casa con la puerta pintada. El invierno en Chicago había dejado el aire pesado y opaco. En un suburbio modesto, donde las casas de ladrillo rojo se alineaban con precisión casi obsesiva, Tom revisaba una de las más antiguas, una que había comprado con la esperanza de restaurar y vender. A simple vista, una casa cualquiera, pero con una puerta principal que parecía resistirse a cualquier intento de control. Cada noche, la pintura se tornaba en un color distinto, reflejando sin que él quisiera admitirlo el estado emocional que Tom negaba. No era solo el desgaste del tiempo ni el vandalismo. La puerta cambiaba de un azul melancólico a un rojo furioso, de un gris opaco a un amarillo enfermizo, y Tom lo sentía como un golpe silencioso. Un reflejo de un duelo que no terminaba de aceptar. La pérdida de su esposa seguía siendo un silencio en su pecho, una sombra que no lograba desterrar. Las tablas del piso crujían con un susurro antiguo, como si la casa misma murmurara secretos en el viento gélido que entraba por las rendijas. Tom pasaba horas con la lijadora, intentando devolverle vida a esa estructura sin alma. Pero no importaba cuánto trabajo o cuánta pintura usara, la puerta parecía tener voluntad propia, un pulso latente que se negaba a detenerse. Los vecinos apenas lo miraban. Hablaban en susurros cuando pasaban por la calle. La casa parecía una anomalía, un objeto extraño en un paisaje donde todo debía ser ordenado y predecible, y esa puerta que cada noche le mostraba un reflejo de lo que intentaba ocultar. Las noches eran las más difíciles para Tom. Se despertaba con la sensación de que alguien observaba desde la puerta. No había nadie, claro, pero la puerta estaba ahí, y la pintura, que la noche anterior había sido un verde oscuro y profundo, ahora era un púrpura desgarrado. Tom sentía una tensión en el pecho que ninguna terapia ni botella lograba aliviar. La casa le absorbía poco a poco. No solo físicamente, sino también en la memoria. A medida que avanzaba en la restauración, aparecían objetos que no recordaba haber visto, un trozo de tela desgastada, fotografías antiguas que parecían estar escondidas en las paredes, planos de una construcción que no encajaban con la estructura real. Era como si la casa estuviera construyéndose a sí misma desde dentro, a un ritmo que Tom no entendía. Cada color que aparecía en la puerta parecía ser un mensaje codificado. Colores fríos cuando la tristeza dominaba su pensamiento. Colores ardientes cuando la rabia se hacía insoportable. Colores mortecinos cuando el miedo a estar solo le devoraba. La represión emocional, tan arraigada en Tom, se volvía un campo minado que la puerta atravesaba sin piedad. No podía huir del dolor ni de la casa. Lo único constante era esa puerta, y su cambio diario. Los días pasaban con la lentitud opresiva de una tormenta que se avecina, pero no termina de estallar. El carpintero, Mark, despertaba cada mañana esperando encontrar la puerta intacta,
sólida en su azul marino que él mismo había escogido para darle un aire de calma a la casa. Sin embargo, al salir a encender la luz del porche, el azul ya no estaba, la puerta cambiaba de color, no un cambio accidental, como un efecto del sol o la pintura vieja, sino una transformación completa, rojo sangre, verde enfermizo, gris ceniza, negro azabache, cada tono parecía desgarrar el alma del hombre. Mark intentó ignorarlo. Pensó que era culpa del cansancio o de su mente agotada por el duelo que llevaba a cuestas desde la muerte de su esposa. Pero el fenómeno se repetía noche tras noche, como si la casa absorbiera y reflejara algo invisible. Algo suyo. La puerta era un espejo, sin cristal, de lo que él se negaba a mostrar. Dentro de la casa, los muebles cubiertos de polvo parecían respirar la misma atmósfera de tensión contenida. Mark se sentaba en el suelo a lijar tablas, intentando enmendar la casa, pero también buscando recomponerse a sí mismo. Cada golpe de la lija era un intento de pulir sus propias heridas. La gente del barrio lo miraba con mezcla de curiosidad y lástima, como si supieran que detrás de esa fachada de carpintero taciturno, había un hombre roto, prisionero de sus recuerdos. La noche se hacía su momento más cruel. La puerta volvía a cambiar, y él sentía que la casa observaba cada movimiento, cada pensamiento reprimido. En ocasiones, el color parecía casi vivo, como un latido visible. Y en ese latido Mark reconocía emociones que no quería nombrar: rabia, culpa, miedo, tristeza. Una noche, la puerta se volvió completamente blanca, como si la casa le exigiera una limpieza que él no estaba listo para hacer. Fue entonces cuando comenzó a escuchar ruidos desde dentro, como si la casa misma estuviera susurrando secretos enterrados entre las tablas viejas y el polvo, pisadas que no eran suyas. El crujir de una escalera que no existía en el plano original. Un golpe seco en el sótano, donde no había nada. El vacío se llenaba con una presencia intangible. Mark comprendió que la puerta no solo mostraba sus emociones, sino que actuaba como un portal entre su mundo y algo mucho más oscuro. Su cuerpo temblaba, y sus manos que antes pulían la madera ahora dudaban en acercarse a la puerta, pero algo dentro de él sabía que no podía dar marcha atrás. La casa comenzó a cambiar. Una mañana, Mark se despertó con una sensación extraña, como si el aire tuviera más peso. Al bajar, notó que la puerta pintada tenía una grieta nueva, una fisura que parecía extenderse como una cicatriz abierta. Al entrar, encontró en el suelo un plano que no reconocía. No era suyo, ni coincidía con los registros de la construcción que había consultado. Era un mapa de la casa, pero con habitaciones que no existían, corredores interminables y espacios que parecían más laberintos que estancias. El carpintero trató de borrar el plano, pero la tinta parecía fundirse con el polvo del piso, haciéndose parte de la casa. La sensación de ser observado crecía, pero lo que más le aterraba era que la casa misma parecía estar viva, en proceso de reconstruirse desde dentro, sin que él tuviera control. Cada día encontraba pequeños cambios, una pared que no estaba antes, una ventana que ahora daba a un patio inexistente, muebles que aparecían y desaparecían. Los colores de la puerta ya no cambiaban solo de noche, sino también durante el día, reflejando estados emocionales que Mark no podía contener ni entender. Recordó entonces que no solo la casa estaba rota, sino él mismo. Que el duelo por su esposa lo había transformado en un extraño en su propia vida, un hombre encerrado detrás de una puerta que no sabía cómo abrir. Intentó destruirla. Golpeó la puerta con una barra de hierro, con toda la rabia y frustración que llevaba dentro. Pero la puerta resistía, como si fuera parte de un cuerpo más grande. Entonces escuchó un crujido terrible, como de madera y paredes que se movían. La casa tembló. No como un terremoto, sino como un organismo vivo despertando. Mark sintió que la casa le devolvía el golpe, que la batalla no era solo con la puerta, sino con todo lo que él se negaba a enfrentar, y en ese instante, comprendió que para seguir adelante tendría que dejar caer sus máscaras y enfrentarse a lo que la puerta pintaba cada noche, sus emociones más profundas, sus miedos más arraigados. La última noche en la casa fue un silencio pesado, roto solo por el susurro del viento que colaba entre las rendijas. Mark se sentó frente a la puerta pintada, ahora de un color indefinido, mezcla de todos los tonos que había visto. Un gris que no era ni frío ni cálido, sino una niebla que lo envolvía. No hubo golpes ni sonidos extraños. Solo el latir de su propio corazón, y la certeza de que la casa ya no era solo un edificio. La puerta comenzó a brillar con una luz tenue, una luminiscencia que parecía surgir desde el interior mismo de la madera. Mark extendió la mano, temblando, tocándola por última vez. Entonces la puerta se abrió. No era el umbral de la casa, sino el de sus recuerdos, sus emociones, su dolor y su esperanza. Entró. No había muebles ni paredes. Solo un espacio vacío,
donde el aire olía a lluvia y tierra mojada. En el centro, un banco de carpintero y herramientas esparcidas, Mark se arrodilló y empezó a trabajar, pero no sobre la casa, sino sobre sí mismo. Cada golpe de martillo era una liberación, cada tabla puesta en su lugar, una aceptación. La puerta se cerró detrás de él, pero esta vez no hubo miedo. Sabía que la puerta pintada no era un enemigo, sino un reflejo, un llamado a sanar. Cuando finalmente salió, la casa estaba completa, con la puerta azul marino intacta, y Mark también. No era un final, sino un comienzo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la oscuridad de dos relatos donde las puertas, físicas y emocionales, se abren para revelar lo que muchos intentan esconder. En el motel Desert Hollow, un cuarto que nadie recuerda y unas notas que desvelan recuerdos enterrados nos recordaron que el pasado nunca desaparece del todo, solo espera en silencio para ser enfrentado. En la casa con la puerta pintada, la transformación visible del color nos mostró que las emociones reprimidas y el duelo son arquitectos invisibles que moldean nuestra realidad, construyendo prisiones que solo podemos derribar enfrentándonos a nosotros mismos. Dos lugares, dos puertas, dos almas atrapadas entre el olvido y la memoria. Si estas historias te hicieron sentir esa mezcla de inquietud y fascinación, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este oscuro rincón con quien sabe que la verdadera historia se cuenta en los silencios y en lo que la noche oculta, porque en Nocturnia, cada relato es una invitación a mirar hacia la oscuridad, y quizás, a descubrir lo que llevamos dentro. Hasta la próxima, donde las sombras volverán a hablar.